Alfredo Serrano, él es asambleísta y preside también al Partido Social Cristiano. Asambleísta Serrano, bienvenido. Quisiéramos conocer con mayores detalles cuál es la posición, cuál fue la posición con respecto a este proyecto del Partido Social Cristiano, la suya propia, qué conclusiones han sacado ustedes también tras la aprobación en la Asamblea Nacional de la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, que se la conoce también como Ley del IES y el BIES. Su micrófono, por favor. Perdón. Ahora sí. Buenos días. Un saludo cordial a usted y, por cierto, a todas las personas que nos escuchan en este momento, a toda su radioaudiencia. Mire, nosotros tenemos una posición de hace varios años atrás y que le venimos diciendo al país que una de las causales de la crisis del IES y la que más afecta sin duda alguna del IES y por tanto del BIES es que los gobiernos de turno convirtieron al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en caja chica. Para financiar sus presupuestos desbalanceados, siempre le metieron mano. Y por esa razón había que acabar con esa metida de mano permanente. Logramos en el periodo pasado incluso aprobar la ley. Es decir, avanzamos a ese extremo de aprobar la ley de que ya ningún gobierno pueda seguirle metiendo la mano a los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lamentablemente el presidente Noboa vetó esa ley porque este gobierno, en los 2 años que lleva gobernando, le ha logrado vender al BIES en bonos del Estado, y el BIES ha tenido que darle plata en efectivo nada más y nada menos que la cifra de 5.652 millones. Solamente este gobierno. ¿Está seguro de esa cifra, ingeniero Serrano? Totalmente, le pregunto porque hay otra versión justamente de Henry Llanes, quien es representante de afiliados y jubilados, que habla de una cifra alta, sí, pero más baja que la que usted señala, del orden de unos 2.000 millones. Yo tuve la suerte de que faltando 2 días para el debate me llegue la carta, el oficio del gerente general del BIES luego de un mes de pelea pidiendo esta información. Por lo tanto, exhibí en la asamblea esta documentación, la exhibí públicamente en la pantalla, el oficio firmado por el gerente general del BIES. Por lo tanto, es información oficial, no es cálculo de nadie, sino información oficial. Entonces, solamente este gobierno, entre el año 2024 y el año 2025, esta cifra está hasta agosto de 2025, 5.652 millones. El de Lazo fue 5.109 y el de Lenín Moreno 3.170, porque son... Permítame otro paréntesis allí, ingeniero Serrano. El actual presidente, cuando fue candidato, y tenemos la grabación, no el tiempo para transmitirlo, pero si fuera necesario lo haríamos, en el primer debate presidencial, cuando se refirió al IES, criticó muy fuertemente esta política de los gobiernos de esquilmar al IES, señalaba, a través de esta forzada compra de bonos del Estado, y él señaló no solamente que no lo haría, sino que devolvería, que se retractaría de acciones que pasados gobiernos han hecho con respecto al BIES al IES para devolverle liquidez. Pues usted confirma que ha hecho todo lo contrario. Y con documentos oficiales, por cierto, como los exhibí ese día en la asamblea. Entonces, usted tiene actualmente el portafolio del BIES es de 27.000 y algo millones de dólares, de los cuales 14.000 y algo de millones los tiene en bonos del Estado ecuatoriano. Imagínense, el 53.71% del portafolio del BIES es bonos del Estado del gobierno nacional. Y el resto es lo que le prestan a los afiliados, a los jubilados, que está bien porque ellos son los dueños. Entonces, con esto les demostré en la asamblea que el problema del BIES no es un problema de liquidez. El problema del BIES es que se le llevaron la plata al BIES, los gobiernos y principalmente. Es por eso que el BIES ahora no tiene plata. Es por eso que el BIES ahora, ¿cuál es la solución del gobierno que plantea a través de esta ley económica urgente? Que el BIES se endeude, que el BIES adquiera préstamos para seguirle prestando al gobierno y que adicionalmente venda la cartera
de último momento le pusieron la cartera vencida del BIES. Pero claro, no está aclarado qué tipo de cartera es, de un mes, de dos, de 3 meses de vencido. Algo yo les dije ese día, aquí en esta asamblea se ha aprobado leyes recientemente para refinanciar, por ejemplo, la cartera vencida de la Corporación Financiera Nacional de grandes deudores que no le pagan a la CFN. Y yo también les dije, ¿y cómo si les financian a los empleadores que le deben al BIES 2.400 millones de dólares? Pero sin embargo, al pobre afiliado, al trabajador, apenas caiga vencida, quieren vender la cartera. ¿Para qué quieren vender esa cartera? Para que el BIES tenga liquidez, cuando lo lógico sería que al BIES le deje de meter la mano el gobierno nacional, los gobiernos de turnos, y el BIES tenga los recursos suficientes y necesarios para atender a los jubilados con los créditos hipotecarios, los créditos quirografarios, y obviamente lo más importante, para que el IES tenga recursos y poder atender en salud a la gente y pueda mejorar las pensiones jubilares. Lamentablemente esta posición que la sustentamos, la argumentamos con documentos, no tuvo el respaldo, y con 77 votos se aprobó esta ley que viola ingeniero Serrano, permítame nuevamente aportar ahora con datos. Estos datos son obtenidos de Henry Llanes, precisamente. ¿Cuál es la cartera del BIES que sería objeto de estas disposiciones o estas posibilidades que abre esta ley? La cartera del BIES para cartera hipotecaria está contemplada en casi 7.000 millones de dólares, lo estamos exponiendo en pantalla para quienes nos siguen a través de las redes sociales y el internet. La cartera quirografaria, 5.361 millones. La cartera prendaria, 55 millones. Total, 12.330 millones de dólares son las carteras del BIES. Ahora, cartera vencida, no sabemos, como usted lo señala también, a qué se refiere, pero en todo caso estamos hablando de cifras sumamente altas. Totalmente de acuerdo. Y al gobierno le tenemos prestado exactamente, realmente la cartera del BIES es en los afiliados es de 12.638 millones de dólares a los afiliados, o sea, la cartera para créditos quirografarios, hipotecarios y prendarios. Este es el valor oficial que yo tengo enviado por el gerente general, y prestados al gobierno en bonos del Estado, 14.679 millones. Es decir, más plata tiene el IES invertida en el gobierno que invertida en los afiliados y en los jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es decir, esto es lo que nosotros combatimos, esto es lo que nosotros argumentamos, pero lamentablemente en la Asamblea se impone el poder de los votos, y ahí hubieron 77 votos diciendo que no, que en definitiva hay que endeudarlo al BIES para seguirle prestando plata al gobierno. No olvide usted que se aprobó el presupuesto general del Estado hace aproximadamente un mes atrás, y en el propio presupuesto le dice de la forma más clara y a la vez cínica que el gobierno se tiene que endeudar este año en 6.333 millones de dólares internamente para financiar el presupuesto. Y lo dice ahí de dónde. También dice que van a ser a través de los ventas de bonos del Estado al Banco Ecuatoriano de Seguridad Social. De manera de que se lo dicen de frente, se lo dicen directamente, que van a seguir utilizando los recursos de los afiliados, y lo condenable es que hay asambleístas que votan por estas tesis. Ingeniero Serrano, muy buenos días. Pues esta ley se habría construido y se había aprobado con el objetivo, según el gobierno nacional, de darle mayor liquidez al BIES, y precisamente usando mecanismos como la venta de su cartera, el uso de los activos como garantía, la liquidación de los fideicomisos que han sido calificados como improductivos. ¿Cuáles son los reales riesgos de esto? ¿Esto le facilitaría mayor liquidez al instituto o podría poner en riesgo, en este caso, los recursos de los afiliados? Por supuesto que le va a dar liquidez el momento que usted adquiere créditos e hipoteca la cartera, porque el mayor activo del BIES, ¿cuál es? La cartera. Es decir, el crédito mío, el crédito suyo, los depósitos que tenemos allí, nuestros recursos que están allí, es obviamente una cartera interesante, ¿no es cierto? Tiene 27.000 millones de dólares en cartera, tanto del gobierno como la nuestra.
Y la pregunta es, ¿y para qué el BIES necesita plata? Es decir, ¿para qué? Vea, nosotros aportamos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 7.200 millones de dólares al año, más los cerca de 3.000 y pico millones que aporta el gobierno como el aporte del 40% de las pensiones jubilares. Estamos hablando de un promedio, redondeémosle, de 10.000 millones de dólares que le ingresan al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social al año. Yo le pregunto, con esa cifra, ¿qué banco necesita más créditos? Sí, pero claro, pero como la plata se la lleva el gobierno, necesitan créditos, caso contrario no van a poder atender a la gente, porque se le llevaron la plata. Entonces el IES está en una posición como la siguiente, un ejemplo que yo lo puse en el debate. Yo le pido plata prestada a usted y usted me dice, no, no tengo para prestarte. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Endeúdate. Y usted corre a endeudarse para prestarme plata a mí. ¿Por qué? Porque al gobierno nadie le presta plata. Acuérdense que a nivel internacional, con el riesgo país tan alto, el gobierno le van a prestar plata, si quiere, pues al 21% de interés, lo cual obviamente es prácticamente imposible. Aquí, ¿saben cuánto le presta plata el BIES al gobierno nacional? Al 8.1%. ¿Y sabe cuánto nos presta a nosotros, a los jubilados y a los afiliados? Al 9.84% de interés. Incluso desde el punto de vista de rendimiento, más gana plata el IES por prestarle a los afiliados que prestándole al gobierno, que solamente le paga el 8.1%. De manera que en este momento usted pone en riesgo el patrimonio más preciado, más delicado, más importante que existe, que es el de los afiliados. Esto se parece a cuando su papacito, su mamacito, su abuelito, su abuelita, a usted le dan una plata de más manejando, mijita, esta poniendo en un banco. Y usted, en vez de poner en un banco, le presta un chulquero para disque ganar más y luego pierde la plata. Así más o menos el riesgo que estamos corriendo en este momento al haber aprobado esta ley, y que yo espero que más adelante la Corte Constitucional le diga, no señor, al igual que las otras leyes, ustedes abusaron del derecho, abusaron de la Constitución, violaron también la ley, y por eso se aprueban estas leyes que lamentablemente tienen que ser tiradas abajo. Ahora, esta ley seguramente habrá sido ya publicada en el registro oficial o se lo publicará sin duda esta semana. ¿Qué implica esto en su criterio? Y para hacer, o le rogaría hacerlo más didáctico para que pueda entenderle el gran público, ¿qué puertas ha dejado abiertas el gobierno y el bloque de ADN de la Asamblea Nacional para seguir disponiendo del dinero del IES? Y también cuéntenos la contraparte. ¿Hay algún aspecto positivo en esta ley? Mire, dos aspectos positivos que yo comparto en el ASAI. La primera, que se le devuelve esos fondos que nunca debieron haber pasado al IES. ¿Se acuerdan en el gobierno de Correa que pasaron todos esos fondos privados que pertenecían a asociación de empleados, que pertenecían en un momento, estuvo el de la UNE, que ya ellos lograron que se los devuelvan? Esos fondos eran privados, entonces que devuelvan, y el IES ha demostrado que le cuesta perdía 40.000 dólares al año. En 10 años ha perdido 400.000 dólares el BIES administrando esos fondos que le causaban problemas al IES. Está bien devolvérselos a los dueños de esos fondos, que son 31 fondos, tengo entendido, particulares. Lo segundo, que los fideicomisos, que suman alrededor de 310 millones de dólares, muchos fideicomisos están paralizados, otros que están allí suspendidos y otros que prácticamente están acabados. Lo lógico es que esos fideicomisos, los que sean recuperables, se los recupere, los que sean de liquidar, se los liquide. Eso es básicamente lo que tiene de positivo esta ley. Pero con eso, ¿usted qué hace? Ahorrarse 440.000 dólares al año en un caso, y en el otro caso, si es que lograse recuperar todas esas pérdidas en fideicomiso de proyectos que han fracasado, usted recuperaría 310 millones de dólares. Y con eso le decían a la gente en el discurso del gobierno que con eso van a resolver el problema de liquidez del BIES. Y obviamente yo les demostré que el problema no son de 310 millones de dólares, sino solamente el gobierno de ellos, que ya lleva 2 años, el gobierno actual se había llevado 5.652 millones. De manera que para nosotros eso es letal, es demasiado riesgoso para el BIES, y ahora el BIES, que era solamente un acreedor, ahora va a convertirse en deudor,
pero no para prestarle plata a usted, no para prestarle plata a mí, no para prestarle plata a un jubilado, no para mejorar las pensiones, sino simplemente para seguirle prestando plata a ese monstruo que es la cuenta única del Tesoro, donde va la plata y lo único que sirve esa plata es para cumplir con los compromisos internacionales del gobierno. Ahora, asambleísta, esta como las otras leyes que han sido tramitadas al interior de la Asamblea Nacional con el carácter de urgente, también han recibido cuestionamientos y también han sido calificadas como inconstitucional. Tiene vicios de inconstitucionalidad, han dicho varios juristas, gremios, también algunos actores sociales. ¿Usted considera que esto es así, que podría también esta ley llegar como las anteriores a la Corte Constitucional? Sin duda alguna, yo lo advertí en el debate también, tanto en primer debate como en segundo debate, pero ojalá ahora que la Corte el día viernes tomó la decisión de bajarse 2 leyes por la forma, ni siquiera por el fondo, no tuvo que entrar en el fondo. Ojalá esta mayoría de la Asamblea hayan entendido que el problema no está en tener los votos, que los votos no significa, tener los votos no significa tener la razón. Tener los votos no es una patente para violar la ley y la Constitución. Tener los votos en definitiva no significa el derecho para hacer lo que me da la gana. Ojalá hayan aprendido y hayan entendido que si siguen aprobando leyes de esta naturaleza, existe todavía un órgano en el país institucional autónomo que actúa con independencia absoluta, que es la Corte Constitucional, que les va a parar este tipo de atropellos que lamentablemente cometen abusando que tienen una mayoría parlamentaria. Bien, ingeniero Serrano, quisiera proponerle tratar con usted un tema delicado, un tema casi tabú para el Partido Social Cristiano, que es el caso de su ex legislador Pablo Muentes. Antes de ponerle la pregunta, quisiera que usted lo escuche conjuntamente con nuestros oyentes, lo que dijo Cristian Zurita el 20 de agosto en entrevista con este medio de comunicación. Siempre señalado claramente que detrás del crimen también se encuentra Pablo Muentes. ¿Sí? Nos comentó usted en una entrevista el pasado 6 de agosto. Y cómo es que Pablo Muentes todavía no está directamente vinculado a estas investigaciones, considerando 2 temas. El primero, la propia denuncia que Fernando hizo en abril del 2023, señalando a los 5 asambleístas que estarían detrás de un intento para acabar con su vida. Primer punto. Y segundo, cuando se dieron los eventos a partir del caso Metástasis, cuando se interviene en su casa en San Borondón, ¿sí? Las autoridades, tanto de Fiscalía como la Policía, logran tomar los equipos, los dispositivos personales de Pablo Muentes y se establecen se entregan en custodia a la Policía y a la Fiscalía de la provincia del Guayas. Y esos dispositivos se perdieron. Esos dispositivos se perdieron, yo entiendo, por influencia, por poder de grupos ligados a industriales. Entiendo que está de por medio un radiodifusor que intervinieron fuertemente para perder los equipos que pertenecieron a Pablo Muentes. Pero sería un delito gravísimo pues no estamos hablando de una situación, digamos, doméstica, se trata de una cadena de custodia y del más alto nivel. Pero por supuesto, sí, y de esto la Fiscalía jamás dijo nada, absolutamente nada, guardó silencio, ¿sí? Guardó silencio la Policía, guardó silencio la Fiscalía General del Estado, no existe una investigación que responsabilice cómo es que esos dispositivos no es que se perdieron. Ingeniero Serrano, hay más de lo que dice Cristian Zurita. Esto está también en las redes sociales por si quiere revisarlo en profundidad en nuestra página web. En todo caso, lo que sugiere, no solamente sugiere, sino acusa el ex candidato a la presidencia de la República que reemplazó a Fernando Villavicencio, es que el legislador Muentes es uno de los que debería estar también implicado por la Fiscalía y hoy en el juicio
por el asesinato como autor intelectual. Quisiéramos conocer el punto de vista de ustedes. Sabemos que el Partido Social Cristiano ha tratado de marcar distancias con Muentes, pero le traemos este tema porque el día de hoy es un día crucial. En este caso, pues el exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, asistirá a un tribunal de inmigración de Miami y la decisión que se tome el día de hoy podría resultar con una deportación y José Serrano vendría a Ecuador. Le escuchamos. Bueno, no tengo nada que decir. O sea, ¿por qué tengo que opinar sobre Muentes? ¿Por qué tengo que opinar sobre José Serrano? Que respondan sobre Muentes porque fue un conspicuo legislador del Partido Social Cristiano. Yo no puedo responder por quién fue parte del partido hace 2 años atrás y cometió errores y está ante la justicia. Y ojalá todos los partidos políticos dijeran lo mismo y no se metan en la justicia. Y dejar que la justicia actúe con suficiente autonomía, con suficiente independencia. Y las preguntas hay que hacerles a la justicia, o sea, ¿por qué no lo han llamado a Muentes? Creo que por un problema que dice este señor. Bueno, pregúntenle a la justicia, nosotros no somos la justicia y nosotros desde el primer día que pasó lo de Muentes, dejamos en clara nuestra posición. Autonomía total, independencia total para que actúe la justicia dentro del marco de la ley y la Constitución. Y nosotros, lamentablemente, como el señor no era afiliado al Partido Social Cristiano, no pudimos tomar la decisión ni siquiera de expulsarlo del partido, porque al no ser afiliado no lo podíamos expulsar. Eso pasó hace más de 2 años atrás, que la última vez que vi un recorte de prensa vi que lo habían condenado a ni sé cuántos años de cárcel. Hasta ahí es lo que conozco del señor, del resto no conozco más y tampoco quiero conocer más, porque no es de nuestra competencia, sino de la justicia ecuatoriana. Ningún comentario sobre la información que según Cristian Zurita se desapareció en esa reunión en Mocolí. Permítame por favor terminar la pregunta. Le pido con todo el respeto, ingeniero Serrano, permítame terminar la pregunta. Le decía, ningún comentario sobre este tema y tampoco sobre la cercanía que asevera, no en lo que usted escuchó, pero en esa entrevista, Cristian Zurita, de una cercanía total, incluso una dependencia que tenía Muentes con Jaime Nebot, líder social cristiano. Ya comenté lo que tenía que comentar. Es un caso cerrado para ustedes en lo que se refiere al Partido Social Cristiano. Nosotros ya la justicia, cualquier pregunta sobre el tema Muentes, pregúntale o a Muentes o a la fiscalía o a los jueces, pero nosotros ya en ese tema no tenemos nada que ver. Bien, si no tiene más que agregar, pues le agradecemos por habernos atendido. Muchas gracias, que tenga un buen día. Declaraciones de el presidente del Partido Social Cristiano, quien lidera también el grupo de legisladores en la Asamblea Nacional, el ingeniero Alfredo Serrano Valladares. Son las 8:30. Por años trabajé como chofer de un taxi.